¿sí? El 7 de junio de 1810 salía a las calles la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico argentino fundado luego de la Revolución de Mayo por el abogado y político Mariano Moreno. Ustedes saben la historia, ¿no? Como un órgano difusor de las actividades de la primera junta de gobierno. Esa es la efeméride. Y la verdad es que es impresionante cómo fue tomando distintas formas hasta el punto de adquirir una importancia tan grande el desarrollo de los medios de comunicación a lo largo del tiempo, y junto con esto también la discusión del rol del periodista o de la periodista, ¿no? Es un día para festejar hoy, en este contexto, es un día para conmemorar. ¿Para qué es? Digo, para reflexionar. ¿Y qué se puede decir hoy? Y la verdad es que para eso queríamos hablar con un periodista que para nosotros es referente, porque lo seguimos desde hace mucho tiempo, es escritor, es conductor de radio también, don Carlos Uranowski. Valentín Moraga lo saluda desde Radio UNLAR. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola Valentín, ¿cómo estás? Mucho gusto. Todo bien, por suerte. Carlos, teníamos muchas ganas de charlar con vos sobre este tema. Quería que por ahí podamos partir de la base de la precarización del laburo del periodista, algo sobre lo que te escuchamos hablar algunas veces en tu último libro, que se llama En otras palabras, donde bueno, haces esas entrevistas a 35 periodistas jóvenes. Aparece esto que dice Victoria De Masi, ¿no? Es un momento extraordinario para hacer periodismo, pero es un pésimo momento para ser periodista. ¿Qué pensás? ¿Por qué es esto? Bueno, ella alude a que es un gran momento en la Argentina para hacer periodismo porque hay una enorme cantidad de temas, hay una enorme variedad temática y que, bueno, eso da la posibilidad de pensar, de reflexionar, de internarse en una cantidad de cuestiones. Y junto con eso dice que es un pésimo momento para los periodistas porque, bueno, las condiciones de trabajo no son buenas en este momento, ¿no? Digo, no es una cosa que haya empezado ayer, es una cosa que viene agravándose con el tiempo, pero digamos que en los últimos años, según los dos gremios principales de prensa aquí en Buenos Aires, calcula que han habido entre 3 y 5 mil pérdidas de puestos de trabajo, ¿no? Sí. Digo, tiene que ver con eso, básicamente. Y bueno, y la cuestión, digo, tiene muchos matices. Por un lado, tiene que ver con esto que se está desarrollando en todo el mundo, no solamente en la Argentina, qué sé yo, hoy el editor de The Guardian o el editor del Washington Post sigue pensando cómo lograr que el online de cada uno de esos diarios, la versión digital, se convierta en sustentable, que sea rentable, cosa que todavía no es, ¿no? Digo, y con eso tiene que ver con que la gente se ha acostumbrado a leer los diarios en pantalla ya hace 10 o 15 años y nunca ha pagado nada, entonces es muy difícil ahora cambiar esa costumbre, modificar esa costumbre. Eso por un lado. Por otro lado, también es un tiempo de multipantallas en donde los programas de televisión, de radio, los diarios, las revistas se pueden leer en un teléfono celular. Ya, digamos, no se necesitan, digamos, exactamente el formato papel, ¿no? Bueno, digo, todas esas cosas contribuyen a modificar los pactos tradicionales entre la persona que escuchaba radio, que miraba televisión, que leía un diario, que hojeaba una revista. Digo, hoy las condiciones son distintas. Y lamentablemente en la Argentina toda esa situación toma características salvajes también, por muchas razones. Hubo empresarios inescrupulosos que dejaron en la calle a mucha gente, digo, y todo esto también es muy reciente, ¿no? Sí. Digo, no son cosas históricas, ¿no? Hay un Estado en retirada que ha dejado de ayudar a una cantidad de medios que antes podían recibir pauta oficial, digamos. Nosotros somos uno, digo, es una radio universitaria, Radio UNLAR,
tenemos las puertas cerradas de Nacom hace ya un buen tiempo. Claro, claro. Pero bueno, una cosa muy dramática que pasó fue el desguace de la Ley de Servicios Audiovisuales por un decreto de necesidad y urgencia del presidente Macri. Y entonces eso generó también un enorme vacío, básicamente benefició a muchos sectores, en especial a los sectores concentrados de los medios, pero perjudicó al 30% de medios independientes, autogestivos, comunitarios, universitarios, que presuntamente iban a ser beneficiados con justamente una cantidad de beneficios que esa ley les iba a propiciar, ¿no? Bueno, todo eso está contribuyendo a que no atravesemos un muy buen momento para el periodismo. Así es, Carlos, y coincido plenamente. De hecho, hoy leía un poquito ahí con mucha atención tu nota para Tiempo Argentino y pensando en esto, digo que el periodismo argentino en todos sus géneros y modalidades también, aparte de estas crisis que estás contando, atraviesa una etapa de débil creatividad, de muy débil desarrollo por todo esto de las multipantallas que estás contando. Y bueno, y eso también fue el origen del libro, ¿no? Sí. El origen del libro fue en verdad eso. Yo me puse a pensar y a escribir sensibilizado en principio por la muerte de Rogelio García Lupo hace ya unos años. Yo sentí en ese momento que personalmente me quedaba sin maestros. García Lupo había sido uno de ellos para mí, un tipo que admiré muchísimo, y en un momento, ya cuando había tenido 6 o 7 capítulos escritos, dije, no es esto lo que yo quiero hacer, y me di cuenta que había una cantidad de bolsones de creatividad, tanto en medios impresos como en medios online, y había una cantidad de periodistas, básicamente jóvenes, sí, que estaban haciendo cosas que me parecían muy interesantes. Digo, me terminé de convencer cuando vi la investigación que en condiciones muy precarias llevó adelante Juana Morín, ¿no? Cuando investigó el tema de los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, ahí, de hecho, sí, precarizado, digo, una investigación interesantísima que no llegó tampoco a los grandes medios de esa manera. Carlos, quería preguntarte justamente de esto, digo, ya introduciéndonos a este libro que también es una idea muy interesante. Son estas llamadas por ahí generaciones del futuro, que en realidad no son el futuro, sino que son el presente y se están moviendo. Por supuesto, digo, son todos chicos que tienen título, que han estudiado, que están bien formados, son los chicos que muy sensibilizados por la crisis del 2001, sí, son la generación de Internet y de las redes sociales, digo, pero a pesar de tener ya una buena ubicación, todos penan por el tema de la precarización. Hay algunos que tienen hasta 5 o 6 trabajos e igual se sienten desprotegidos, ¿no? En relación a lo de la grieta, a mí me parecía, digo, me sigue pareciendo un tema central del momento argentino, pero ellos, en general, una buena parte de los 35 lo desestimaron, no le dieron tanta importancia, consideraron que era una ingeniosidad banal de Jorge Lanata, y digamos, no, de alguna manera intentan no participar de la grieta, ¿no? Intentan trascenderla, superarla, ¿no? Vos contás, Carlos, que una de las cosas que te gustó del libro fue conocer a Pedro Rosenblatt, por ejemplo, ¿no? Al cadete, para quien por ahí estaba un poco distraído, y convencerlo de que él es periodista, porque él por ahí no se autopercibe de esa manera y vos se lo afirmás. Y quiero saber por qué, digo, ¿qué implica para vos la profesión o el oficio, como le queramos llamar, del periodista?
Bueno, a mí me parece que él desde el humor hace periodismo, ¿no? A él hace un humor absolutamente pegado a la actualidad y en ese sentido, digo, me parece que es como un cronista del momento que se vive, solo que su manera de contarlo es el humor, pero es un periodista, ¿no? Así como, no sé, en su momento las tapas de humor que hacía Andrés Cassioli eran absolutamente periodísticas. ¿Por qué? Bueno, porque opinaban. O también desde otro lugar los dibujos de Hermenegildo Sabat eran periodismo, porque opinaban con un dibujo. ¿Qué nos queda, Carlos? Y estamos hablando con Carlos Solanowski, le aviso a la audiencia por ahí, algunos que se están prendiendo recién. Carlos escribió un libro que se llama En otras palabras, hace entrevistas a 35 periodistas jóvenes, y ahí surge esta idea también de que los referentes de estas generaciones son también las propias generaciones. De hecho, los periodistas y las periodistas que vos fuiste entrevistando te fueron nombrando otros periodistas de esa generación, claro. Y así construiste ese libro. Y seguro, y además hay un capítulo en donde yo les pido que mencionen a otros periodistas, colegas, un poco más grandes podían ser, un poco más jóvenes, pero cuyos trabajos le parecieran a ellos dignos de ser resaltados, ¿no? Y entonces, en conjunto, esos 35 mencionaron a 300 personas más. Y eso, en algún sentido, es también algo que me tiene animado. Me parece que ahí hay un grupo de gente, todos jóvenes, insisto, son sub 50, sub 40, sub 30, que me parece que están haciendo cosas muy interesantes. Así como, me parece que somos como líderes en el género de la crónica, ¿no? Sí. Con una cantidad de gente muy interesante, muy, muy interesante. Y bueno, ellos, yo la verdad que trato en la medida de lo posible de matizar las pálidas, ¿no? Uh-huh. Y una manera de matizar la pálida en este caso es imaginar que el futuro del periodismo argentino va a ser mejor en poco tiempo. Me parece inevitable que esta pelea entre lo analógico y lo digital va a terminar a favor de lo digital. Más tarde, más temprano, pero va a ser así. Y me parece que en ese terreno los jóvenes tienen una cantidad, los jóvenes que muchos de ellos son nativos digitales, no son como mi caso que lo tuve que incorporar a mi vida a la fuerza, ¿no? Claro, no había escuelas ni nada de periodismo, también se formó desde el oficio propio. No, pero me refiero, a estos adelantos digitales, ¿no? Claro. Casi llegaron a mi vida de prepo, ¿no? Y en todo caso sin haberlo elegido yo, ¿no? Pero dije, bueno, en todo caso, si viene la computación, por ejemplo, si viene a mejorarnos nuestras vidas, si viene a facilitarnos el trabajo, bienvenido, ¿no? Y en parte es así, ha sido así. Pero me parece que los jóvenes tienen ahí en el mundo digital, en cualquiera de los géneros que uno imagine, una posibilidad de desarrollo que me parece que puede ser fundamental, ¿no? Y hasta providencial. Pero bueno, junto con eso van a tener que imaginarse o van a tener que descubrir cómo mantenerse, cómo hacer rentable cada una de esas iniciativas, ¿no? Acabar con la precarización. Y intentar que las cosas no sean gratis, ¿no? Carlos, buenas noches. Martín Silvera los saluda de este lado. ¿Cómo le va, Martín? Buenas noches, Carlos. Bien. Estaba visitando acá su página y recordé un viejo artículo que leí alguna vez en la revista 23, donde usted hacía alusión en ese momento al cierre de la edición vespertina de Crónica, que durante 42 años estuvo en las calles. ¿Qué podría decir sobre la figura de Héctor Ricardo García dentro del periodismo argentino?
No, un tipo fundamental, ¿no? Una figura fundamental, un tipo que inventó todo, un periodista nato, desde chico, desde los 14 años, un pícaro, uno de esos tipos formados realmente en la calle y en el fragor de las redacciones, y que en un momento dado se encontró con esta posibilidad, después de haber hecho la revista partidaria de Boca, un día, en 1963, fundó Crónica, un diario que quedó para siempre. Pero no solo hizo eso, sino que además tuvo radio, tuvo canales de televisión, inventó la primera señal informativa de televisión, ¿no? Que todavía vive, Crónica TV. Digo, no, me parece que es un tipo central, digamos, para la historia del siglo XX en el periodismo, junto, no sé, con Jacobo Timerman. Bueno, usted trabajó con él. ¿Cómo? ¿Usted trabajó con él? ¿Con quién? Con Timerman. Sí, trabajé varias veces. Trabajé en la revista Confirmado, después en el diario La Opinión, después antes todavía en la corresponsalía de un diario que Timerman hizo en Mendoza durante un año. Y bueno, de La Opinión lamentablemente Timerman me echó por cosas que no vienen al caso, pero después en el final de su vida nos hicimos bastante amigos otra vez y tengo un grato recuerdo de él. Digo, era un tipo muy bravo en el trato personal, pero era un maestro, ¿no? Como seguramente lo fue García. Yo no trabajé con García. Sí le hice algunas notas, pero digamos, nunca trabajé con él. Carlos, usted hablaba también de los nuevos soportes, la era digital que se está imponiendo, pero también me parece que hay mucho lugar a lo que se conoce como fake news, ¿no? Como noticia falsa. ¿Cómo se puede combatir desde el periodismo ese tipo de información siempre con segundas intenciones, digamos, que es la de dañar, lastimar? Es muy difícil combatirlo pero digo, tal vez volviendo a las fuentes, ¿no? Digo, yo siempre cuento que cuando no sé quién, alguien me enseñó una vez y yo lo aprendí para siempre, que hacer periodismo era ir a buscar una información, trabajarla, atesorarla, sistematizarla, desarrollarla, ponerla en valor redaccional y periodístico según el medio en el que uno trabaje, que puede ser una nota de, no sé, de 12.000 caracteres o una bajada de informativo de radio de 3 líneas, ¿no? Pero digo, y finalmente, después de hacerlo, transmitirla de la manera más honesta, directa, verdadera posible. Digo, mientras no se vuelva a eso, me parece que va a ser difícil el tema de las noticias falsas. Por otro lado, fíjese que no debe ser casual la cantidad enorme de casos de fake news que se descubrieron, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que ahí tiene que ver con el sistema de trabajo, en donde seguramente la competencia es muy ardua, la necesidad de brillar de los periodistas es permanente, de llegar a un determinado lugar, ¿no? Digo, con mucha frecuencia uno escucha que trabajos incluso premiados en Estados Unidos en realidad fueron truchos, ¿no? Noticias falsas. Bueno, acá el libro de Santoro, sin ir más lejos también, digo, abriendo alguna y de hecho siendo fuente de muchos casos. Pero no es lo peor de Santoro, ¿no? No es lo peor, para nada.
Carlos, y ya para no quitarle más tiempo, primero agradecerle inmensamente por habernos atendido por la noche. Nosotros tenemos este programa a la noche y por ahí sabemos que dentro de lo que son los horarios allá es un poco diferente y por ahí cuesta. Le agradecemos un montón y para cerrar esta nota, quería preguntarle qué piensa usted o cómo vio usted con estas entrevistas que ha hecho a estas personas jóvenes también, a las mujeres, dentro de... digamos, el rol de las mujeres dentro del periodismo, hoy introduciendo el feminismo y también cambiando también ciertos lenguajes y demás, digamos, haciendo una especie de revolución dentro de también lo que es el periodismo. Bueno, en principio las vi igual que a los hombres, igual. También con muchas dificultades de supervivencia y tratando a brazo partido de tener el lugar que merecen en las redacciones, en donde, digamos, en relación a trabajos iguales, todavía tienen menores retribuciones. Sí. Digo, eso me parece que es una cosa que hay, seguramente que habrá que cambiarla, ¿no? En algún momento habrá que modificarlo. Ojalá que sí. Yo creo que no hubo en la Argentina, en donde la palabra revolución es tan común, que la usa hasta un jabón o una toalla higiénica, no hubo en la Argentina en el siglo XX, siglo XXI, ninguna revolución. Creo que la única revolución fue la de las mujeres, ¿no? Y esto está demostrado. Cada vez que salen a la calle es algo, un paso más revolucionario, ¿no? Absolutamente, nos quedamos con eso, Carlos, le agradecemos un montón por la comunicación, que ande muy bien, y dentro de todo, si es que se puede llamarlo así, o dentro de este abrazo que tenemos nosotros, por lo menos los que estamos de este lado, esta vereda, o compartimos estas ideas, feliz día. Igualmente para ustedes, y la verdad que me gustó hablar con ustedes, y un saludo para la audiencia también. Hasta luego, Carlos, un abrazo grande. Chao. Ahí pasaba ni más ni menos que, bueno, Carlos Ulanowski, ¿no? Maestro de periodismo. Sí, nos habremos dado lujos nosotros en este programa. Y ustedes, manga de audiencia que no nos mandó comida del día del periodista. Audiencia mala. Simplemente ya estamos sobre la hora. Vean negro sobre blanco. Sí, los programitas que hizo en Canal Encuentro sobre la historia de publicaciones gráficas de la Argentina sin desperdicio. Tanda, Valo. Tanda y ya volvemos.